día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Una buena mañana para todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esto es La Biblia tiene la respuesta y estamos en directo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, para todo el mundo ahí donde te encuentras. Gracias por darnos la apertura a todos los contenidos que podemos emitir desde nuestra estación de vida durante estos 24 años. Hoy vamos a estar hablando sobre paz o justicia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás buscando ser en realidad pacificador o estás buscando ser el justiciero? ¿También te molestan las injusticias? De todo eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero mandar un atento saludo a todos aquellos que desde ya se están conectando a nuestras redes sociales. Estamos ya en directo en Facebook, Instagram y también en YouTube, recordándoles que luego de una hora terminado este programa en vivo vas a poder también escuchar, también nos vas a poder ver a través del formato de podcast que lo colgamos en la plataforma de Spotify. Saludos para todos quienes nos escuchan a través de frecuencia modulada en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y por supuesto también parte de la provincia de Cañar. Esto es La Biblia tiene la respuesta y quiero darle la bienvenida también aquí en nuestros estudios a justamente César Paltán, que nos está acompañando ya después de unas semanitas. César, bienvenido, ¿cómo te va? Esta es tu casa, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Luis Enrique. Estoy bien, estoy tranquilo. Ha sido unas semanas un poquito cargadas de trabajo, pero con la gracia de Dios, todo tranquilo. A full. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana. Ah, ok, mi universidad. Saludos sí. Entonces a toda la, Saludo a todo la el comunidad. Personal, a toda la comunidad también de la Universidad Politécnica Salesiana. Y bueno, en tu rol de profesor, de catedrático, ¿verdad? Sí. Me imagino que estás constantemente en el tira y jala de que si soy aquel que estoy buscando impartir paz o estoy buscando también ser justo, porque los estudiantes están viendo, ¿no? ¿Qué profesor califica bien? ¿Me es justo conmigo? ¿Me tiene puesto el ojo? Con uno sí. ¿Qué tal si empezamos por esa área? Sí. Es interesante porque siempre van a buscar esa parte de que seas justo, pero tampoco es como que a veces se ganan esa situación de voy a ganarme realmente la nota, poniéndolo en énfasis el tema de una calificación. Entonces, cuando uno va por la vida, y eso me iba notando, uno tiende a buscar la forma en que uno puede ser justo, la forma en la que uno puede básicamente demostrar que ha alcanzado alguna situación, se pone en una evaluación. Okay. Entonces, cuando las personas buscan su beneficio, buscan lo que quieren, tratan de entender esa justicia, tratan de entender esto me corresponde, esto me lo he ganado. Y si me preguntas, en mi trabajo hay estudiantes que no tienen ningún problema, se les evalúa, sacan sus notas y sale. Okay. Pero hay otros que necesitan el repechaje, como se dice, y también te vienen a estar como que, profe, ayúdeme, profe, colabóreme, necesito. Incluso en estas semanas un chico me dijo, por favor, ayúdeme a pasar la materia porque si no dejo de estudiar. ¿En serio? Y yo le dije, pero eso debió pensarlo desde el inicio, no ahora. Ahora no me vas a comprometer como que... A estas alturas comprometiéndolo al profesor. Sí, entonces la gente siempre va a tener ese anhelo de justicia y hay que entender bien en qué nos basamos a que sea justicia. Para entender un poco cómo va esta situación, tenemos que tener claro de que va a haber unas leyes. Aquí diferenciamos en dos, las leyes de Dios y las leyes del hombre. Y uno, más que todo como cristiano, tiene que entender que se va a basar en Dios, porque las leyes terrenales son imperfectas como los hombres imperfectos. Cuando tenemos claro de que va a haber una ley, va a haber un margen que va a regir la situación, nos vamos a dar cuenta de que habrá un juicio y de ese juicio saldrá el justo. ¿Sí? Y eso es interesante entenderlo porque nos va a pasar un montón de cosas. Ya yendo al ámbito de qué es lo que nos pasa en el día a día, siempre uno va a tener situaciones en las que piensa que
necesita justicia o uno es justo y tienen que darle justicia. Y pueden ser cosas pequeñas como por ejemplo el tráfico, que vienen y se te meten, tú estás haciendo fila, viene uno por la izquierda, viene uno por la izquierda, okay. y que me dé paso. Está bien, si uno está en el carro que quiere que le dé paso, está pidiendo, oye, dame un chance, acolítame, pero el que estuvo esperando toda una fila, 20 carros, hasta que me toque avanzar, ¿qué pasa con él? ¿Se va a molestar? ¿No se va a molestar? Bueno, y eso en el tema del tráfico, tal vez en la calle pública, en la vía pública, pero ¿qué pasa cuando estás en un mall y estás esperando ahí 5 minutos justamente a que ya te den, a que la persona salga con su vehículo y viene otro, el más sabido? Exacto. ¿No? En filas y Bloom se te mete, entonces ahí también como que es un poquito difícil mantener él. Sí, entonces, así como cosas pequeñas del día a día, como ir al supermercado y que te pase cosas, o estar manejando y que te pase alguna situación, también hay situaciones en la vida como que uno se esfuerza, uno está buscando un empleo, uno está buscando un ascenso, uno está buscando un pase de semestre y el profesor es injusto ¿en qué sentido? Que básicamente no te da lo que uno está buscando. Entonces, ahí es cuando, como cristianos, como seres humanos, vamos a llegar a esa encrucijada en el cual uno va a buscar ser justo, uno va a buscar que se cumpla esa justicia. Entonces, vemos corrupción, vemos dolor, vemos impunidad, vemos una lucha constante de que se pueda hacer justicia en diferentes situaciones que nosotros pasemos. Si todo marcha en orden, uno vive en paz. Pero si tú estás buscando algo y no se te da y es por algún trato injusto, y ese trato injusto medida tal vez en la ley terrenal de los hombres, empieza a tener conflictos, porque dice, no, esto no me lo merecía, esto no iba conmigo, no debía yo pasar por estas situaciones, como por ejemplo un estudiante que se esfuerza en sus estudios, se esfuerza mucho, entrega sus trabajos, entrega sus tareas, y el profesor no califica bien, o a la final ni siquiera califica y te quedas sin avanzar en la materia, por ejemplo. El estudiante que va a decir, pues esto es injusto, o sea, ha habido una injusticia conmigo. Entonces, ¿cómo respondemos los cristianos ante esta justicia o a un fallo terrenal, le vamos a llamar así, porque estamos siendo evaluados dentro de lo que es la ley de los hombres? Entonces, primero, Dios muestra la justicia cuando el mundo no lo entiende. Ese es el primer punto. ¿Por qué? La justicia en este mundo es limitada, es realmente el entendimiento de los hombres, ¿sí? De acuerdo al gobierno que esté, de acuerdo a las leyes que se imparten, de acuerdo al que esté brindando justicia. Como por ejemplo el caso, como estábamos hablando, de un profesor en el aula. El profesor es el que imparte justicia. Pero Dios sí es justo, Él es puro y sin mancha. Entonces debemos entender de que cuando uno trata de evaluar el justo, realmente Dios sí puede. Él sí, porque Él es justo, eso debemos tenerlo claro. Pero en la ley de los hombres, eso no va a haber. Y habrá hombres buenos y habrá hombres malos. Vas a tener que vivir con eso. Primero hay que entender tu realidad, cómo es la situación, con lo que estás manejando, con lo que estás viviendo. Tienes que entender que es una persona. Y ahí tú le puedes tildar de malo, de bueno, y la misma palabra de Dios te habla de hombres malos. Y eso ya lo vamos a ver. Pero antes de avanzar, como te había dicho, hay una palabra que del juicio sale el justo, o sea, de la evaluación sale el justo. Y en la palabra de Dios nos habla de los justos. Pero si uno hace espera una primera evaluación de quién es realmente justo, solo Dios lo puede determinar. ¿Sí? Correcto. Y hay un versículo en la palabra de Dios que a mí me llamó mucho la atención y que en estos días he estado meditando, que está en Romanos 12:3, que Pablo les dice, basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, es Pablo hablando, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? ¿Por qué quiero empezar con esto? Es verdad que vas a pasar muchas injusticias, es verdad que muchas de las cosas puede que no te parezcan, o realmente no te lo merecías, ¿ok? Pero cuando uno hace ese análisis de que yo soy justo y por eso no me lo merezco, date un momento a pensar lo que nos dice Pablo en esa evaluación, ¿no? Primero, evalúate realmente si eres justo, ¿sí? Cuando estamos en esta tierra, en este mundo de pecado, nadie puede librarse de, oye, yo no peco,
Yo te preguntaría, Luis Enrique, ¿ayer pecaste? No, como yo, no, No, yo seguro que sí. Sí, sí. ¿Cuántas veces consciente y cuántas veces que no las conté? Que no las cuentas. Ajá. Entonces, antes de tú emitir el juicio de que no, yo soy justo y me lo merezco y no me debe estar pasando estas malas situaciones que pueden estar sucediendo, no, primero evalúate si eres justo realmente. Realmente sí, evalúate y sé realista en lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya te va a dar una medida, ya te va a mostrar si realmente tú estás en ese ámbito para poder reclamar justicia. Después de eso, volvemos, y no quiero menospreciar, a las personas les pasa muchas cosas, y ejemplos así que pueden estar como, por ejemplo, tal vez te robaron, no sé, te faltaron al respeto, tú estabas buscando un ascenso y le dieron a otra persona solo porque es amigo del jefe, etcétera. Situaciones que te dan todo el día, que te dan todas las, vamos a decir, en el día a día, pero ¿cuál es la segunda parte y por qué le titulé justicia o paz? Porque uno, cuando busca justicia, ¿qué es lo que busca? Que cuando se tilde ese, vamos a decir, ese jurado, salga a tu favor y por lo menos. Y vas a tener paz. Claro, porque al menos el que puede estar exigiendo justicia, como digamos en un caso en la justicia ordinaria, ¿no? Entonces yo siento que se han ido contra mí, han sido injustos, busco justicia. Exactamente. ¿Verdad? Y quieres que salga a tu favor. Quiero que salga a mi favor, por supuesto. Entonces, porque si supiera que no va a salir a mi favor, probablemente ni siquiera abro mi boca. No me meto. No me conviene abrir mi boca, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? Primero, te evalúas si realmente eres justo o no. Y segundo, dejemos que Dios tome el control de las situaciones que pasamos. Y ahí es cuando viene, a ver, ¿cómo es que dejo que Dios tome el control de las cosas que pasamos? Romanos 12:19 nos dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que Dios se encargue de la justa ira de Dios, pues nos dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Aquí ya hablo un poco más fuerte, yo tomaré venganza. Hay situaciones en las que uno puede llenarse de enojo, frustración. ¿Por qué? Porque me parece injusto lo que estoy viviendo. Deja que el Señor, Él, haga la obra. Okay. Ahora, ¿cómo puedo dejar que Dios haga la obra? Eso enlaza con la paz. Cuando estás pasando situaciones complicadas, situaciones difíciles, en las que ves que hay un trato injusto hacia ti. O sea, ya es demasiado evidente. Ya es demasiado evidente. El jefe te trata mal, te hace de menos, no te da el ascenso, tú eres el que más trabaja, tú eres el que te quedas haciendo horas extras, eres el que presenta los informes a tiempo, puntuales, y nada. Y no te prestan atención. ¿Qué sucede? ¿Sí? Tú dices, ¿a quién puedo elevar mi reclamo? ¿A quién puedo decirle, oye, esto es injusto? Me voy a ir a la gerencia a reclamar. No va tanto por ahí la cosa, sino más bien deja que el Señor actúe. Y uno dice, pero entonces me olvido de lo que me pasa, de lo que siento. Esto es injusto. Realmente el Señor te dice, oye, déjalo. Incluso dice, yo tomaré venganza de la situación que tú estás pasando. Cuando enfrentamos injusticias podemos confiar en que Dios hará justicia en su tiempo y también de la manera correcta. Eso quería hacer reflejar porque empecé con la parte de que evalúate si realmente tú eres justo. Y después de eso sí, tú puedes, ¿qué cosa? Aplicar esa parte de, oye, necesito justicia. ¿Sí? Hay una situación que yo he aprendido para poder esperar, poder ponerle una pausa, porque cuando, digamos, pongamos un caso de los que nos pasan el día a día. Te chocan, te golpean, te golpean en el coche, por ejemplo. Ya digamos que te golpearon el carro, se rompió alguna parte y se fue. Chao, te quedaste ahí. Perjudicado y ni siquiera a quién reclamarle. Ya, ¿no es cierto? Es una situación complicada. Y tú no puedes irle a decir, oye, relájate, confía en Dios, no pasa nada. Entonces, sí es como que, oye, ¿qué podemos hacer ante esa situación? La persona dice, no, es que no me entiendes. ¿Cómo me vas a decir que espere en Dios cuando me van golpeando el carro y es una fortuna regalar el dinero, la plata, etcétera?
Sí, entonces cuando nos pasa eso, debemos volver a un ejemplo que es Jesús. Si nosotros somos cristianos, nosotros nos hacemos llamar seguidores de Cristo. En primera de Pedro 2:21 nos dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, primer paso. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Él sufrió, ¿sí? Por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondió cuando le insultaban, ni amenazaba con venganza cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y ese es el reflejo que nosotros podemos hacer. Si recordamos a Cristo, Él no la pasó tan bien cuando estaba en la tierra. Sufrió diferentes amenazas, tenía que salir de algunas ciudades porque ya lo querían golpear, y estuvo calumniado con la gente que lo quería ya matar, y al final lo lograron, ¿no? Incluso cuando él estuvo en el camino de muerte, fue insultado, lo golpearon, lo lastimaron, pero él nunca reaccionó como en plan, oye, yo soy Dios y ahora todos los que me están golpeando se van para el infierno. No dijo eso, ¿sí? Sino más bien él siguió con su proceso, fue fiel, se mantuvo, murió por nosotros, aunque no lo merezcamos, ¿eh? Recuerda la parte de si eres justo o no, y ese es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener. Sí, y la verdad que es un ejemplo bastante vivencial, práctico. La consulta a la que, o al ritmo de consultas a la que quiero entrar ahora, César, es ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, de un accidente de tránsito, donde una familia sale perjudicada? Incluso no hablemos que pueden haber hasta temas trágicos allí, ¿no? Sí. Y uno está buscando que exista esa justicia a través de la justicia ordinaria de la ley de los hombres, en donde se va a un juicio, donde se pueda condenar a la persona que fue la responsable. Si eso no sale conforme a la justicia, a lo evidentemente perjudicial que fue para mí, ¿debería guardar mi paz o debería, por ejemplo, yo insistir en que las autoridades hagan lo que corresponde? Exacto, excelente por pregunta. Ejemplo, excelente pregunta. Trae algunas mezclas. Exacto. Trae el que está bien, me pasó, trae afecciones, trae perjuicios, trae injusticias de por medio. ¿Cómo le manejamos allí? Exacto. Cuando hablamos de dejar en manos de Dios, no habla de que seas indiferente a lo que te pasa y ya pasó y listo, sino más bien es aprender a confiar en Dios. Y el primer paso es no dejar que la ira te domine. ¿Sí? Porque también puedes tú caer en esa parte en donde eres airoso, en donde te molestas, en donde te enojas, en donde tratas de buscar justicia por tu propia mano. Eso debemos tener claro. Entonces, cuando hablamos de dejar en manos de Dios, es para que la ira no domine nuestro sentir. También puede ahondar la tristeza, ¿sí? Pero vamos al siguiente paso. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reconocer que la justicia de paz? Para esas situaciones en donde, oye, tuve una pérdida, y puede ser una pérdida grande, un accidente de tránsito en donde tuviste problemas, alguna situación. Mateo 5:39 nos dice, pero yo digo, no resistas a la mala persona. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Palabra durísima. Y cuando yo hablaba con mi esposa, le estaba contando esto, me decía, ¿y ahí qué hacemos? Podemos interpretar, tal vez de cierta forma, la gente se queda con la parte de la bofetada y la acción. Se dice, entonces ahora voy a dejar que me golpeen, voy a dejar que me lastimen. Eso no es lo que nos hablaba Jesús en esa palabra, sino más bien significa no aceptar, no es que estamos hablando de que aceptes el abuso, sino aprender no a responder con odio, no a responder con maldad, no a responder con ira, sino que la paz que viene de Jesús, la paz que nos da nuestro Salvador, reina en nuestro corazón, y muchas de las veces la paz vale más que una victoria en un tribunal, en una justicia. En un espacio de la justicia ordinaria. Ahora también, por ejemplo, te quiero consultar, últimamente he estado pensando mucho y ha venido un pensamiento como que una de las formas del estilo de vida del cristiano, de los buenos hábitos, de la integridad, de cómo nos presentamos y cómo estamos viviendo también es, si bien identificar que no somos justos, somos justificados, no somos justos, que son temas distintos, es cómo andar en la vida también no permitiendo injusticias. Es decir, no siendo parte de una cadena de injusticias, porque ahí voy a terminar también yo pidiendo que
que no sean justos con fulano, que no sean justos con mengano, por llamarlo de una forma. Por ejemplo, si yo veo que alguien viene y está maltratándote en plena calle y yo me hago el disimulado, no, y yo esto no es conociéndote justamente a ti o no conociéndote a ti, o viendo a una mujer que la está maltratando, ¿no? Y no puedo parar el carro, llamar a un EQ 911, llamar, o sea, que me tengo que hacer ahí el disimulado y seguir, o también el cristiano es aquel que lo que está en sus manos, en lo que está en el día a día también, no permitir injusticias también es parte de nuestra vida. Exacto. Cuando hablamos de que nosotros vemos injusticias dentro de lo que nosotros podamos hacerlo, por ejemplo, en el caso en que tú me mencionas, me encuentras a mí haciendo un acto injusto en la calle, golpeando, le fui chocando al panda y o luego a ti me voy. mismo contra ti, ¿entiendes? O contra ti. A mí mismo, ya, sí. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? La palabra de Dios nos dice claramente que estamos llamados a, se me escapa la palabra, que nos podamos conversar, que nos podamos confrontar entre nosotros. La confrontación. ¿Sí? Esa confrontación no siempre va con la palabra vamos a generar una discusión o una pelea, ¿sí? Sino más bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con total confianza me acerco a ti y te digo, oye, he visto esto, veo que no estás obrando bien aquí y así, pues vamos a proseguir, vamos a avanzar, ¿sí? Si yo no pudiera acercarme a ti confiadamente a decirte, oye, veo que por aquí estás fallando, o tú no eres capaz de recibir un feedback, un consejo, una exhortación, ¿sí? ¿De qué cristianos estamos hablando? O sea, porque si no ya fuéramos perfectos, ¿sí? Entonces, el cristiano sí puede, más que todo, las personas sí pueden con confianza acercarse a las personas y decir, oye, te veo que estás fallando en esta área. ¿Últimamente te ha tocado alguna situación de injusticia contra ti? Contra mí, sí. Creo que yo de cierta forma, como que lo lidio con el Señor. Pero dar un consejo a una persona. Pero, a ver, Pepe, no te adelantes. En el momento que tú lo sientes así, ¿cómo te sientes? Siendo cristiano, sabiendo que tienes un Dios, pero en tus ojos igual están en el transcurrir diario. Exacto. ¿Sabes qué? En mi persona, creo que yo soy medio extraño, porque no me genera ira, por ejemplo. Creo que me genera molestia cuando las cosas planificadas no van bien por situaciones que no pude ver, alguna cuestión, pero cuando sufro yo de alguna injusticia, de alguna situación que no está acorde a lo que yo esperaba, siento tristeza. Eso es lo que abunda en mi corazón cuando suceden estas situaciones. Es como que, oye, me siento triste, me siento tal vez avergonzado, me abunda un sentimiento de pena en esas situaciones. Entonces, ¿cómo lo manejas? O sea, así lo manejas tú. Así lo manejo. Pero te entristece entonces. Sí. Y sabiendo que eres hijo de Dios. Y sabiendo que soy hijo de Dios. O sea, no te resientes, te entristeces. Me entristezco, sí. Okay. Pero va ligado a lo que he visto, por eso te decía, he visto mucha injusticia en estos últimos días, con amigos, con chicos que cubro, y que pasa una tras otra. O sea, tuvieron un problema y ni bien salen de ese problema, caen en otro, y no porque estén haciendo cosas malas. No, realmente la vida se ha puesto complicada. Y a veces tenemos esas temporadas. Oye, falló el carro, perdí el trabajo por una situación injusta, estaba estudiando y no alcancé la materia porque el profesor se puso injusto. O sea, injusticia tras injusticia tras injusticia. Y he visto que la ira abunda, el enojo, la molestia, porque a mí, ¿qué es lo que sucede? ¿Y cómo lo manejas en cambio cuando tú estás viendo que ya no fue un accidente ese tema de la injusticia, sino que es algo directamente contra ti? Es decir, digamos que estás en un espacio, ya sea de amigos, laboral, de familia, en donde vas a tal lugar y es la misma persona, vas a tal lugar y es la misma persona, cambias de ambiente y es la misma persona. Correcto. Entonces, ¿cómo lidias o cómo reaccionas ante unas circunstancias como esas? Porque los que nos están escuchando en este rato van a poder decir, mira, Luis Enrique, pero es que tengo que estar lidiando con injusticias todos los días. Exacto. Que parten de la misma persona. La palabra de Dios es sabia, Salmos 37:7, y es algo que toca meditar. Y dice, quédate quieto
quédate quieto. Y uno diría como, ¿cómo? ¿Cómo me voy a quedar quieto? Tengo que actuar. No, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Esa palabra me ha ayudado a mí bastante, porque primero me dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Y uno podría quedar solo con la palabra, quédate quieto, pero en realidad te dice en la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Hay muchas personas que yo he visto que les pasa situaciones tras situaciones tras situaciones, pero dan una paz al momento de conversar, al momento de que te cuentan las situaciones y al momento de que ellos dicen, oye, así lo superé. Y yo solo puedo reflejarlo a que ellos están con Dios, están con la presencia del Espíritu Santo, mora en esas personas. Y eso es clave, porque dice, quédate quieto en la presencia de Dios. ¿Sí? En esos tiempos de intimidad, en esos tiempos en los que tú te apegues al Señor, ¿sí? Deja que Él te reconforte, que Él, por ejemplo, a mí me quita la tristeza, la ira sea trabajada en ese momento, en ese tiempo, ¿sí? Y luego te da la recomendación, no te inquietes en las perversas personas, ¿sí? Que incluso hasta prosperan. Porque eso puede pasar, o sea, uno ve el corrupto que crece, el corrupto que tiene, pero de nuevo, ¿con qué vara estamos midiendo? ¿Con la prosperidad aquí en el mundo terrenal? No, nosotros ¿con qué medimos? Con la eternidad de Dios. No, pues yo he podido ver gente que supuestamente prospera, tiene ahorita harta plata, pero en su casa no está bien. No, o sea, tampoco no tiene nada de paz. Ahora, eso tú me dices cuando está contigo, ¿verdad? Cuando ocurre conmigo. ¿Qué pasa, en cambio, César, cuando el asunto ya no es pues contra mí, cuando es un tema de injusticia, pero que es contra mi hijo o que es también contra mi esposa? Y ellos vienen a quejarse ante ti y te dicen, haz tú algo como padre, haz tú algo como esposo, haz tú algo como mi familia, como la cabeza de este hogar. ¿Cuál debería ser justamente la respuesta? Ahí son varias respuestas y pongámosle dos ejemplos. Primero, por ejemplo, con tu esposa. Cuando tu esposa tiene algunas situaciones, algunas, vamos a decir, confrontaciones, o te viene y te dice, oye, esto es injusto, me están tratando así, toma acción, haz tu evaluación. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿qué es lo que viene? Sabiduría del Espíritu Santo. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque uno puede decir, oye, no, le faltaron el respeto a mi esposa, ahora yo voy a reaccionar. ¿Sí? No puede pasar así. Cuidado con esa reacción. Cuidado con esas palabras que vayas a decir, cuidado con la confrontación que vayas a decir. Esperen sabiduría y tienes que actuar. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que está cuidando a tu esposa, tú eres la persona que está llamado a protegerla, ¿sí? Dentro de las situaciones que tú puedas, debes ir y conversar, dar un alto, incluso parar algunas situaciones, como por ejemplo, oye, vas y conversas con esa persona y dices, oye, esto no está bien con mi esposa, no está bien que hagas estas situaciones, entonces no puedes quedarte callado, sino más bien darle esa seguridad. Darle esa seguridad, ahora, correcto. Si tú no tienes esa facultad para ir y decir, oye, vamos a ir a conversar, vamos a ir no sé, a tomar acción en esta situación, tienes que llevarle a tu esposa por ese camino a que descanse en el Señor, porque tú eres el sacerdote de tu casa. ¿Sí? Tienes que hacerle entender de que debe dejar esa situación. Y en las mujeres es un poquito más complicado. Porque es la parte emocional, ¿sí? Y van a estar ahí mismo, y tú qué tienes que hacer con paciencia, llevarle por ese camino en que, oye, deja que el Señor. Ahora, un hijo. Ahí te puedo dar la parte de yo como hijo, ¿sí? ¿Qué podía hacer? Siempre una palabra sabia calma el corazón. ¿Sí? Entonces muchas de las veces yo sentía injusticias que pasaban contra mí, pero cuando conversaba con mi padre, él era muy sabio para decirme, bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a confiar en Dios, ¿sí? Dándome ejemplos prácticos, ¿sí? Y él estaba presente, ¿sí? Entonces muchas de las veces no puedes esperar a que él vaya a resolver el problema. O simplemente ya, hijo, sabes que no pasa nada, pero se vuelve un padre ausente. No, porque tú no estás dando valor a lo que le pasa, sino más bien, qué buen punto ahí. Sí, sino más bien, oye, el consejo que puedes hacer, te entiendo,
¿sí? A veces las situaciones pasan y te enseñan que la vida es así, porque cuando uno es joven, uno es adolescente, empieza a darse cuenta de que la vida no es de que haces algo y ya resuelves un problema, sino más bien es como que te cae problemas tras otro, algunos vas a tener que dejar, algunos vas a decir, oye, no puedo con esto. Entonces ahí es cuando ese padre te guía, ese padre te da palabra, ese padre te muestra, intentemos por este lado, yo te voy a apoyar aquí, no vayamos por ese lado, veo riesgos, confía en tu papá, confía en tu padre, vamos por este otro lado. ¿Sí? Y algo que cuando estamos hablando de justicia y paz, porque tenemos en la balanza, a veces uno puede correr por justicia, pero está perdiendo su paz. Lo ideal sería de que tengas justicia y paz al mismo tiempo, pero en este mundo terrenal, ¿qué va a pasar? Pues o tienes justicia o tienes paz. Por eso dije justicia o paz. Ajá. Y cuando uno tiene estas diferentes situaciones, estos diferentes inconvenientes, estos diferentes problemas, el Salmo 34:18 también nos dice, porque cuando pasa situaciones, la gente se dice, pero es que tú no entiendes cómo me siento, tú no entiendes cómo, cuál es mi aflicción en mi corazón. Y uno también cuando está en una situación injusta, le pasa cosas en su corazón, como en mi caso tristeza, en otros casos enojo, en otros casos ira, ¿sí? El Señor, ¿qué nos dice? El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y Él rescata a los del espíritu destrozado. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque en este mundo pasamos aflicciones, pasamos problemas. Son cuestiones que nos van a ir haciendo crecer nuestra fe en que confiamos en Dios, pero Él no está ajeno al dolor que sentimos, Él no está ajeno al conflicto que nosotros estamos pasando. Por eso es importantísimo que cuando decimos, pero confía en Dios, ¿cómo se hace eso? En tiempo de intimidad con Él, en tiempo en que tú puedes descansar, orar y decirle, Dios, esto me pasa. Incluso le puedes decir, por favor, Dios, no seas injusto en esta situación. Y Él te responderá, hijo, yo soy justo. Y en ese tiempo Él te hará entender con la sabiduría del Padre, ¿sí? Sabiduría perfecta. ¿Sí? Oye, esto estás pasando por esta situación, tranquilo, yo estoy ahí. Todo esto cae o todo esto desemboca en un gran río también que se llama paciencia. Porque en esa búsqueda constante de la paz o de la justicia también requiere un tiempo, y si le dejamos en manos de Dios es justamente a través de el tiempo de Dios. Está atado o va encadenado, como yo estoy mencionando, el tema de la paciencia para poder saber esperar, para saber discernir, para saber esperar por último. ¿Sí? Sí, y por eso pues decía, tal vez las personas impacientes no son su característica que tengan paz, ¿no? Sí, a veces estas situaciones solo trabajan en nuestro carácter, en ser pacientes, en esperar en el Señor, porque si tú lees muchos versículos de la palabra de Dios que te dice esperar en Dios, espera con paciencia, y como había dicho en el Salmo 17, espera con paciencia a que Él actúe. Dios actuará en su tiempo. ¿Sí? Esa es la parte de confiar. Confiar, cuando uno dice, oye, confío ciegamente, pensemos en un niño, cómo confía en su padre, de que le dará la comida buena, le hará dormir. Él, con total tranquilidad, él que pasa, solo en su juego, porque sabe que su papá lo está protegiendo. Eso debemos hacer. Pero uno muchas de las veces ya empieza a pensar, a sobrepensar, pero ¿qué pasa? Y si no hago esto, voy a tener una injusticia, debería irme por acá, debería hablar con esta persona, no debería dejarme, voy a ir a hablar con un abogado. Espera con paciencia primero, que el Espíritu Santo te llene de sabiduría y ahí sí vas a poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. No significa ser indiferente, sino confiar en Dios y actuar con sabiduría. Esa es la parte de dejar, de confiar en Dios. ¿Sí? No significa ya no hacer nada, sino más bien, oye, voy a actuar con sabiduría, voy a estar en intimidad con Dios, me llenaré del Espíritu Santo, sed llenos, nos dice, y ahí sí actuar. Oye, ¿y en algún momento tal vez te pasó de que te olvidaste de la paz, te olvidaste que eras injusto tú también y tal vez te olvidaste de que Dios está a cargo de tu vida y de tus días? Tal vez has tenido una reacción en donde por el afán de buscar justicia no te fue tan bien. Tal vez te pasó. Creo que, a ver, o mejor acuérdate, porque eso nos ha pasado a todos. Sí, creo que debería acordar. Creo que yo he reclamado, no he reclamado así directamente a las personas como tal, pero sí le he reclamado a Dios. Sí, ha habido situaciones que,
hombre, estoy haciendo bien las cosas, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy portándome bien, como se dice, y no se da. La vida no se da. Entonces ahí sí yo he tenido situaciones en las que he gritado al cielo, de decir, ¿por qué? Ya, ¿hasta qué horas? Y entonces eso también es alguna de las situaciones que yo he tenido que vivir y que no me enorgullece mucho porque yo me he puesto como en ese plano a decir, oye, Dios, o sea, como que tú no me quieres, tú no estás conmigo. Y he tenido personas muy sabias que me hacen recordar lo fiel que ha sido Dios conmigo, lo bueno, y que por estoy pasando por unos tiempos en donde está mi corazón siendo transformado, no quiere decir de que, oye, Dios ya te dejó. Solamente antes de concluir, César, el tema de que también somos pacificadores los cristianos, la persona pacificadora puede caer en ser pasiva. Es decir, ahí sí se hace, ¿cómo te digo? No hay manera en la que esa persona pueda reaccionar, no hay en la manera en la que esa persona pueda actuar, y por el asunto de que somos pacificadores también permite que todo se le venga encima, ¿no? Incluso injusticias o cosas bastante feas contra tu familia, contra tu trabajo, contra tu propia integridad. Sí, tenemos que tener cuidado con no actuar de acuerdo a la sabiduría de Dios, porque obviamente si una persona te está gritando y tú sigues ahí mismo, o sea, no te estás cuidando, no, Dios no va a dejar que tú pases por situaciones complicadas, pases por situaciones en las que seas ofendido más allá de lo que Él permita para confrontar tu corazón, para enseñarte, ¿sí? Pero si uno se mantiene ahí, es pasivo, no hace nada, es un claro ejemplo de que no estás siguiendo la palabra de Dios, de que no estás meditando, porque ahí tú vas a tener qué cosa, la fortaleza y la confianza de que tu Padre está contigo y tú puedes actuar, tú puedes, no con violencia, sino con sabiduría, resolver los temas. César, permíteme nada más, nos vamos, antes de concluir, también a pagar la publicidad de las marcas que están también en este espacio y con los cuales también quiero invitar, porque estamos a puerta justamente de uno de los feriados más largos. Seguramente ya estás haciendo plan para ver qué es lo que vas a hacer durante este feriado. Pues yo te invito que este día domingo tenemos cocina criolla en el Festival Dominical de Hotel Oro Verde. $27 incluido impuestos por persona este domingo 2 de marzo desde la 1 de la tarde hasta las 3:30. Tienes que recordar que en Hotel Oro Verde tienes la mejor gastronomía del austro del país, siempre con una calidad garantizada, con un espacio de parqueo totalmente seguro. También tendrás acceso a la piscina y de compartir espacios, mira tú, bastante bonitos, bastante agradables para poder pasar este fin de semana comiendo delicioso y en un buen ambiente junto a tu familia y amigos que seguramente van a visitar Cuenca. Recordarte también que a través del Gourmet Deli ya está listo el motepata. ¿A ti te gusta el motepata? Me encanta. Te encanta. ¿A qué cuencano no le gusta el motepata? Claro. ¿Verdad? Es parte de la característica gastronómica, de la cultura gastronómica, y también lo vas a poder encontrar desde ya en el Gourmet Deli y también en la línea de restaurantes de Hotel Oro Verde en la ciudad de Cuenca. Nos vemos en el Hotel Oro Verde entonces en este feriado, así también como vamos a tener aperturadas las oficinas y los almacenes de la Bodeguita del Ahorro durante el feriado. Por supuesto que sí, el mejor precio y la máxima calidad siempre. Encuéntranos aquí en la avenida 12 de abril y Unidad Nacional en la ciudad de Cuenca. También están con 2 locales en Machala, uno en Pasaje, otro en Santa Rosa y próximamente en la ciudad de Guayaquil. Lo mejor en línea blanca y tecnología para tu casa y tu oficina. 12 meses sin intereses, llévatelo hoy y después ya puedes pagarlo desde el mes de mayo. Ahí estamos, César, nada más para podernos despedir, mirando a la cámara, el mensaje final de ánimo para las personas. Bueno, quisiera dejar una pregunta. Tal vez analiza en tu corazón y sientes si tal vez alguna injusticia no le has dejado a Dios, si tal vez sientes que alguna injusticia tú sigues tratando de resolverla y no dejas en manos de Dios. Sería interesante ponerte a cuentas con el Padre en el tiempo de intimidad y ver realmente por qué me cuesta, por qué yo lo quiero resolver, ¿sí? Y en todo caso, meditemos en que el Señor realmente es fiel con los justos, fiel con los que creen en Él, y Él actuará en su tiempo, ¿sí? Paciencia en esas. Y hemos visto justamente su fidelidad. Muchísimas gracias, César. A ustedes también gracias por su audiencia. En minutos, un nuevo programa de Manantial en Directo. Sigan con nuestra programación. Gracias, César. Gracias, Luis Enrique. Cuídate mucho.